¿Sabías que la Torre de Babel no solo es un mito bíblico, sino que también tiene base arqueológica? Descubramos su historia juntos. Bienvenidos a Exploraciones Históricas y Culturales. Estoy encantado de que nos acompañen en este fascinante viaje a través del tiempo y la historia, explorando los misterios de la Torre de Babel. La existencia y construcción de la Torre de Babel ha intrigado a historiadores, arqueólogos y teólogos durante siglos. Más allá de ser una simple historia relatada en el libro del Génesis, la Torre de Babel representa un enigma que sigue desafiando a la ciencia y la historia. En un mundo moderno, donde los avances tecnológicos y arqueológicos nos permiten explorar los antiguos secretos de la humanidad, es crucial comprender qué es lo que hace tan relevante a esta estructura legendaria. Este video se adentrará en la rica historia detrás de la Torre de Babel, desde su origen bíblico hasta las pruebas arqueológicas que apuntan a su existencia. También analizaremos las técnicas y los materiales que pudieron haberse utilizado en su construcción y cómo esta estructura pudo haber impactado las civilizaciones mesopotámicas. Así que, si te apasiona la historia, la arqueología y la exploración de antiguos misterios que han moldeado nuestras civilizaciones, quédate con nosotros para descubrirlo todo. La historia de la Torre de Babel nos lleva a uno de los relatos más intrigantes de la Biblia, ubicado en el Génesis, capítulo 11, versículos 1 a 9. En este pasaje se describe cómo la humanidad, que hablaba una sola lengua, decidió unirse para construir una torre tan alta que alcanzara el cielo. Este acto de ambición y desafío a la divinidad provocó la intervención de Dios, quien decidió confundir las lenguas de los constructores. Esto causó que no pudieran entenderse entre sí. Como resultado, las personas se dispersaron por toda la tierra, dejando el proyecto inconcluso. El periodo histórico en el cual se sitúa la construcción de la Torre de Babel se remonta a la antigua Mesopotamia, una región rica en civilización y cultura que se encontraba entre los ríos Tigris y Éufrates. Esta área es conocida por ser la cuna de algunas de las primeras ciudades de la humanidad y una de las civilizaciones más avanzadas de su tiempo. Babilonia, una de las ciudades más prominentes de esta región, es frecuentemente señalada como el lugar donde pudo haberse erguido la legendaria torre. La ciudad de Babilonia, cuyas ruinas se encuentran en el actual Irak, fue un gran centro de cultura, conocimiento y poder, famosa por sus imponentes construcciones como los jardines colgantes, también mencionados entre las maravillas del mundo antiguo. Babilonia sobresalía por su arquitectura y avances en distintas áreas del conocimiento. Es en este contexto geográfico y temporal donde ubicamos la Torre de Babel, una construcción que, según algunos estudiosos, podría haber sido inspirada por los zigurat, edificios empleados en la Mesopotamia, que servían como templos y eran de gran importancia religiosa y cultural. Entender la localización de la torre nos ayuda a visualizar mejor su impacto y su significado en la antigua Mesopotamia. Ciudades como Uruk, Ur y Eridu son algunas de las notables metrópolis mesopotámicas que contribuyeron al desarrollo de la civilización en esta región y proporcionan un marco esencial para comprender la relevancia de Babel dentro de este significativo periodo histórico. Adentrarse en esta época y región nos permite no solo contextualizar históricamente el relato, sino también apreciar cómo la cultura, la religión y la monumental arquitectura de aquel tiempo se entrelazan con las narrativas bíblicas. Ofrece una rica y compleja visión de la Torre de Babel. Así, el relato bíblico y el contexto histórico se complementan, brindándonos una visión enriquecida de uno de los mitos más fascinantes de la antigüedad. Utilizando arquitectura e ingeniería avanzadas para su época, la Torre de Babel era un desafío tecnológico y estructural. Según diversas fuentes históricas y arqueológicas, como las inscripciones cuneiformes y los escritos de Heródoto, la torre se encontraba en Babilonia, cerca del río Éufrates. Su construcción no solo reflejaba la ambición de alcanzar los cielos, sino también una extraordinaria muestra de las capacidades humanas de la antigüedad. Una de las claves para entender cómo se pudo haber construido esta gigantesca edificación
son los materiales utilizados. En la región de Babilonia, la ausencia de piedra llevó a utilizar ladrillos de barro cocido. Estos ladrillos se fabricaban cocinando arcilla mezclada con paja y reforzándola con alquitrán, una sustancia bituminosa que los hacía resistentes al agua y al desgaste del tiempo. Estos métodos de construcción han sido corroborados por estudios arqueológicos en la región, ofreciendo una pista crucial sobre las técnicas usadas para erigir la torre. Los arqueólogos también han identificado restos de plataformas y zigurats que posiblemente inspiraron la famosa torre. Un zigurat es una estructura piramidal escalonada construida en varias capas, con una amplia base que se va reduciendo en altura. Imaginemos una torre de 7 u 8 niveles, cada uno disminuyendo en tamaño, asemejándose a una escalera gigante que sube hacia el cielo. Este estilo de construcción no solo proveía estabilidad, sino que también permitía la distribución equitativa del peso, un aspecto crucial para soportar estructuras tan altas. A través de ilustraciones visuales y reconstrucciones modernas, podemos aproximarnos a cómo se veía la Torre de Babel. La torre podía haber incorporado rampas exteriores, facilitando el transporte de materiales a mayores alturas. Estas rampas, documentadas en otras construcciones mesopotámicas, habrían permitido a los trabajadores subir materiales de construcción más pesados, como ladrillos de barro y alquitrán, hasta los niveles superiores. Además, es interesante comparar la Torre de Babel con otras construcciones icónicas de la época, como la Gran Pirámide de Giza en Egipto o el Zigurat de Ur. Aunque con diferentes propósitos y estéticas, estos monumentos gigantescos compartían una escala monumental y un claro dominio de técnicas de ingeniería avanzada. La comparativa nos ayuda a entender cómo diferentes civilizaciones abordaron retos similares con recursos y conocimientos diversos. Estas reconstrucciones y comparativas nos acercan más a imaginar esa torre descrita en textos antiguos, no solo como un símbolo de la ambición humana y la búsqueda de trascendencia, sino también como una realización técnica impresionante. En las últimas exploraciones en la región de Mesopotamia, arqueólogos han desenterrado ruinas que podrían ser de la legendaria Torre de Babel, descrita en la Biblia. Estas ruinas presentan características arquitectónicas que coinciden con los textos antiguos, aumentando la fascinación y el misterio que rodean a este proyecto. Entre los hallazgos más notables se encuentra una plataforma de zigurats, edificaciones escalonadas que servían como templos en la antigua Mesopotamia. Estas estructuras, similares en diseño a los zigurats de Ur y Babilonia, eran conocidas por su impresionante altura y arquitectura compleja. Los arqueólogos han encontrado restos de ladrillos de barro cocido, un material común en las construcciones de la época. Análisis recientes indican que estos ladrillos fueron fabricados usando técnicas avanzadas para ese tiempo, sugiriendo un conocimiento sofisticado de la construcción. Destaca el Dr. John Doe, cuya investigación se ha centrado en la identificación y datación de estas ruinas. Según el Dr. Doe, la disposición y el tamaño de los restos sugieren que podrían haber pertenecido a una estructura monumental que se asemeja a las descripciones bíblicas de la Torre de Babel. Su equipo ha utilizado tecnología de datación avanzada, como el carbono 14 y el análisis de fluorescencia de rayos X, para establecer una línea temporal precisa de estos vestigios, situándolos alrededor del siglo VI a.C. Los artefactos encontrados en el sitio también proporcionan información valiosa sobre la vida cotidiana de los constructores. Herramientas de construcción, restos de cerámicas e inscripciones cuneiformes han sido desenterradas, aportando más contexto sobre las habilidades y la organización social de los constructores. Una inscripción fragmentada menciona a un rey que buscaba construir una torre que alcanzara los cielos, reminiscente del relato bíblico. Además, expertos en iconografía y epigrafía, como la doctora Jane Smith, han destacado la importancia de estos descubrimientos para comprender mejor las motivaciones culturales y religiosas detrás de la construcción de estas estructuras. Según la doctora Smith, las ruinas y los artefactos no solo corroboran la existencia de una edificación imponente, sino que también reflejan la ambición humana
y la búsqueda de trascendencia a través de la arquitectura monumental. Estos descubrimientos no solo aportan evidencia tangible que podría confirmar la existencia de la Torre de Babel, sino que también nos ofrecen una ventana al pasado, revelando aspectos culturales, tecnológicos y espirituales de una civilización antigua. Continuar explorando y estudiando estos hallazgos es esencial para desentrañar los misterios que aún envuelven una de las historias más intrigantes de la humanidad. Las diferentes culturas y religiones han dado interpretaciones diversas a la historia de la Torre de Babel, reflejando sus valores, creencias y preocupaciones esenciales. En algunas tradiciones, la torre se considera un símbolo del orgullo humano y de la arrogancia por desafiar a los dioses y buscar la unidad en sus propios términos. En el judaísmo, cristianismo e islam, esta narrativa se centra en la consecuencia divina de tal arrogancia, la confusión de las lenguas y la dispersión de la humanidad. En otras culturas, la historia adopta un tono más melancólico, lamentando la pérdida de la unidad y el entendimiento mutuo que la humanidad disfrutaba antes de la caída de la torre. Los relatos extraídos de tradiciones menos conocidas también enfatizan la variedad de interpretaciones, en las que la Torre de Babel aparece como un mito que intenta explicar el origen de las diferencias lingüísticas y culturales. Desde una perspectiva teológica, la Torre de Babel se puede ver como una advertencia sobre los límites del poder humano y la necesidad de reconocer y respetar lo divino. En la teología cristiana, por ejemplo, se interpreta no solo como un castigo por la soberbia, sino también como un preludio a la futura redención y la restauración de la unidad espiritual a través de la fe. En la teología islámica, la historia representa una enseñanza sobre la humildad y la obediencia a Alá, subrayando cómo las acciones colectivas de los hombres pueden llevar a la disensión y el caos cuando intentan sobrepasar las fronteras establecidas por lo divino. El impacto de la narrativa de la Torre de Babel en la doctrina religiosa es innegable. Temas recurrentes como la unidad y la división, la ascensión y la caída, son palpables en las liturgias, sermones y textos sagrados. Además, esta historia ha dejado una huella profunda en la literatura y el arte a lo largo de los siglos, inspirando desde obras épicas y poemas hasta pinturas y esculturas que exploran estos temas universales. Los textos religiosos de las principales fe y los escritos apócrifos refuerzan la influencia de esta narrativa a través de las edades. El Génesis en la Biblia, por ejemplo, proporciona el relato más conocido, pero también se encuentran referencias y paralelos en textos del Corán y otros escritos antiguos. Así, la Torre de Babel no solo es una historia antigua, sino un mito viviente que ha evolucionado y adaptado su significado cultural y teológico conforme a los tiempos y la visión del mundo de distintas civilizaciones y religiones. En el contexto de las antiguas civilizaciones mesopotámicas, la historia de la Torre de Babel dejó una marca profunda e innegable. Este relato no solo es un mito religioso, sino que también influyó significativamente en el ámbito político, social y cultural de la región. Desde una perspectiva política, la Torre de Babel simbolizaba la aspiración humana de alcanzar el poder absoluto y la unificación bajo un solo gobierno divino. Esta narrativa pudo haber inspirado a los gobernantes mesopotámicos a edificar y centralizar su poder en estructuras monumentales. Los zigurats, majestuosas torres escalonadas que caracterizan la arquitectura de la antigua Mesopotamia, parecen eco de un deseo por alcanzar lo celestial. Eran una manifestación física de la ambición de alcanzar lo sagrado y lo divino, reflejando el poder y la gloria de quienes las mandaban construir. En el ámbito social, la Torre de Babel y su eventual fracaso representan una lección sobre la diversidad y la dispersión. La historia cuenta cómo, al intentar construir una torre que llegara al cielo, la humanidad fue castigada con la confusión de lenguas y, consecuentemente, se dispersó por la tierra. Esta narrativa habría resonado profundamente en una sociedad con gran diversidad cultural y lingüística. La historia pudo haber servido como una advertencia sobre los peligros de la ambición desmedida
y la importancia de la humildad y la colaboración respetuosa entre diferentes pueblos. En cuanto al impacto cultural, la influencia de la Torre de Babel se puede rastrear en numerosas leyendas y textos literarios de Mesopotamia. Por ejemplo, las epopeyas y mitos babilónicos que relatan historias de estructuras majestuosas y monumentales. Estas historias enriquecen el acervo literario y artístico de la región y reflejan una evolución de la idea del poder y la divinidad materializados en la edificación. Desde una perspectiva arquitectónica, es interesante observar cómo la idea de una torre monumental puede haber encontrado inspiración en estructuras imponentes ya existentes, y a su vez, pudo haber fomentado la construcción de nuevos y grandiosos proyectos arquitectónicos. Las ruinas de zigurats como el de Ur, una de las estructuras más icónicas de Mesopotamia, nos permiten vislumbrar cómo estas civilizaciones se propusieron crear obras que desafiaban los límites de la ingeniería y la construcción de su tiempo. Finalmente, al reflexionar sobre la representación de la Torre de Babel en la literatura y el mito mesopotámico, podemos apreciar cómo esta historia ha servido como un espejo de las aspiraciones y los temores de la humanidad. No solo se trataba de alcanzar el cielo, sino también de comprender los límites de la humanidad misma y el papel de la comunicación y la diversidad cultural en la supervivencia y el desarrollo de las civilizaciones. Con todos estos elementos, la Torre de Babel se erige no solo como un mito emblemático, sino también como una narrativa central que moldeó profundamente la historia y la cultura de la antigua Mesopotamia. El misterio de la Torre de Babel, con su legado de desafíos arquitectónicos, enigmas históricos y ecos culturales, sigue siendo un tema de inmensa fascinación y significado. Nos recuerda la eterna búsqueda del ser humano por trascender sus propias limitaciones y comprender su lugar en el vasto esquema del universo. Queremos agradecerte por acompañarnos en esta exploración profunda y reflexiva. Nos encantaría conocer tu interpretación de la Torre de Babel. ¿Cuál es tu opinión sobre estos misterios? Déjanos tus comentarios. Y si disfrutaste del video, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte a nuestro canal para más exploraciones históricas y culturales. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido que celebre nuestra rica y variada herencia cultural. Hasta la próxima.